Números capítulo 36. El relato se sitúa en el mismo escenario espiritual y social en el que el pueblo de Israel se encuentra acampado en las llanuras de Moab, frente al Jordán, mirando hacia la tierra prometida que pronto ocuparán. El viaje está cerca de concluir, las generaciones han cambiado, y ahora no solo se habla de conquista, sino de organización, justicia, herencia y continuidad del pueblo. En ese contexto surge un asunto delicado, que no es una queja ni una rebelión, sino una pregunta legítima surgida del deseo de honrar la voluntad de Dios y proteger la integridad de la herencia entre las tribus. Entonces se acercan los jefes de las casas paternas de la familia de Galaad, descendiente de Maquir, hijo de Manasés, de la tribu de José. Estos hombres representan a su linaje, no desde la ambición ni desde la rivalidad, sino desde la responsabilidad que sienten por el territorio que les ha sido asignado. Con respeto y solemnidad se presentan delante de Moisés, del sacerdote Eleazar y de los príncipes que presiden sobre el pueblo. Su voz no trae murmuración, sino orden y reverencia, conscientes de que el asunto que presentan afecta no solo a su familia, sino al equilibrio de toda la nación. Ellos recuerdan lo sucedido con las hijas de Zelofead, aquel hombre que murió en el desierto sin dejar hijos varones. Sus hijas habían venido antes a Moisés, movidas por la certeza de que el nombre de su padre no debía desaparecer de entre las familias de Israel. Habían pedido una herencia, una porción de tierra, para que su memoria permaneciera. Dios mismo aprobó su petición, y Moisés les concedió herencia entre los hermanos de su padre. Fue un acto que confirmó la justicia divina hacia los débiles y los olvidados, y que reveló que la ley del Señor no era rígida ni fría, sino viva y capaz de responder a situaciones humanas reales. Pero ahora, los jefes de Galaad exponen una consecuencia posible de aquella decisión. Si estas mujeres, herederas de su padre, se casaran con hombres de otra tribu de Israel, la porción que les fue dada pasaría a pertenecer a la tribu de sus maridos. Así, la herencia que correspondía a Manasés se desplazaría lentamente, transfiriéndose de una tribu a otra con el paso de los años y los matrimonios. Lo que debía permanecer dentro de un linaje terminaría difuminándose, y los límites establecidos por Dios entre las tribus se verían alterados. Ellos plantean el problema con cuidado, no cuestionan el derecho de las hijas de Zelofead, ni piden anular la orden que Dios había dado. Lo que desean es preservar el equilibrio entre las tribus, la estructura de herencias que el Señor mismo ordenó y que define la identidad territorial de cada grupo. La preocupación no es económica, sino espiritual y comunitaria. La tierra no es solo propiedad, es señal de promesa, territorio de misión, espacio sagrado dado por Dios a cada familia. Moisés escucha. No responde de inmediato, no dicta una decisión desde su propio juicio. Como en tantas ocasiones, consulta al Señor. La dirección divina es la que guía al pueblo, y solo su palabra establece lo que es justo y verdadero. Y Dios responde, confirmando que la tribu de los hijos de José ha hablado correctamente. Sus palabras revelan equilibrio y sabiduría, se mantiene el derecho de las hijas de Zelofead, pero se añade una norma que preserva el orden establecido entre las tribus. Dios ordena que las hijas que heredaren posesiones entre los hijos de Israel debían casarse con alguien perteneciente a la familia de la tribu de su propio padre. De este modo, la herencia no saldría del clan, ni se perdería dentro de los territorios de otra tribu. No se les impone un matrimonio forzado ni se les arrebata su libertad, pero se les da un marco de decisión que protege la estructura colectiva del pueblo. Israel debía preservar su identidad comunitaria tanto como la justicia hacia el individuo. El mandato se formula como una norma permanente, ninguna herencia debía trasladarse de una tribu a otra. Cada porción debía permanecer en la tribu a la que fue asignada por el Señor. Cada familia, cada linaje, debía cuidar lo que recibió como promesa, no solo por interés propio, sino para honrar la fidelidad divina que dio a cada uno su lugar en la tierra. Las hijas de Zelofead, Maala, Tirsa, Jogla, Milca y Noa, reciben esta instrucción, y actúan con obediencia y dignidad. No protestan, no sienten la orden como una limitación, sino como una honra a su herencia y al mandato divino. Se casan con hombres pertenecientes a la tribu de Manasés, dentro de su misma familia. Así, su herencia permanece dentro del clan, su nombre no se pierde, y la memoria de su padre continúa viva en la tierra que se les otorgó. Es un momento de armonía y equilibrio entre justicia personal y orden comunitario.
No hay tensión ni oposición entre la ley de Dios y la vida humana. Las decisiones se alinean con la voluntad divina y el pueblo aprende que la obediencia no siempre restringe, a veces preserva, protege y da continuidad a la historia. Este episodio se sitúa al final del libro de Números, como un cierre que no habla de guerras, murmuraciones ni castigos, sino de organización, fidelidad y responsabilidad. El pueblo está a las puertas de la promesa. Antes de entrar, Dios establece cómo vivirán allí, cómo administrarán la bendición, cómo se relacionarán con la tierra que no ganaron por mérito propio, sino por gracia divina. El relato concluye recordando que estas son las ordenanzas que el Señor mandó por medio de Moisés para los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. La escena queda en silencio, el pueblo espera el próximo paso, y la voz de Dios sigue guiando, incluso en los detalles que parecen administrativos o civiles. La fe no se separa de la vida cotidiana, el pacto alcanza tanto lo espiritual como lo práctico. Reflexión. Este capítulo, aunque breve en su contenido original, encierra una extraordinaria profundidad en cuanto a identidad, justicia y obediencia comunitaria. No se trata simplemente de una cuestión legal o de herencia, sino de la relación entre la promesa divina y la responsabilidad humana. Las hijas de Zelofead representan la dignidad y el valor de aquellos que buscan justicia sin rebelarse contra Dios. En su primera petición defendieron la memoria de su padre, en esta segunda ocasión, aceptan con humildad una instrucción que equilibra su derecho personal con el bien del pueblo. En ellas vemos un modelo de fe madura, no luchan contra la voluntad divina, sino que se integran en ella. Los jefes de Manasés, por su parte, muestran otra virtud espiritual importante, cuidado responsable por lo recibido. No piden para sí más territorio, no buscan ventaja, sino preservación del orden que Dios estableció. Su preocupación reconoce que la herencia no es un privilegio aislado, sino parte de un tejido mayor, la nación del pacto. Este pasaje enseña también que la ley de Dios es dinámica y misericordiosa. No está diseñada para aplastar a las personas, sino para protegerlas y guiar el desarrollo de la comunidad. Dios escucha, corrige, equilibra y responde. No permite injusticias, pero tampoco deja que la libertad individual destruya el bien común. Finalmente, el capítulo nos habla del sentido de la herencia espiritual. No solo heredamos tierras, nombres o tradiciones, sino responsabilidades, identidad y fidelidad. La herencia en Israel era símbolo de pertenencia al pueblo de Dios. Hoy podemos verlo como la continuidad de la fe, la memoria del camino recorrido y la misión de vivir según la voluntad divina. La tierra prometida no era simplemente un espacio geográfico, era una vocación compartida. Este capítulo nos recuerda que el don de Dios debe ser cuidado, transmitido y vivido con respeto, sabiendo que lo que recibimos no es solo para nosotros, sino para quienes vendrán después. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.